compañeros, buenas tardes. Nosotros somos el equipo que va a presentar el tema número 12, que es la evaluación realizada por profesionales y lo que nos aportan. Una de las cosas que nos aportaron fue la medición de la inteligencia. La medición de la inteligencia fue uno de los principales objetivos de la psicología clínica desde su mero inicio. Fue una medida útil para diferenciar entre niños y adultos que eran educables de los no educables. Una de las maneras para medir la inteligencia es con lo que ya conocemos como los test de inteligencia, que son instrumentos que tratan de medir la capacidad cognitiva de los sujetos y durante mucho tiempo se ha asociado las respuestas que estos dan con los diagnósticos de retraso mental. Como ya mencioné, los test de inteligencia son los que intentan medir la capacidad cognitiva de los sujetos, la capacidad que el sujeto tiene para comprender el mundo, lo que lo rodea y el conjunto de recursos que estos tienen para realizar y enfrentarse a las exigencias o desafíos que se les pueden presentar a lo largo de su vida. El rendimiento de estas exigencias y desafíos ha dado algo que también se llama la edad mental y se relaciona con la edad cronológica de las personas. Esto se refiere como a los procesos mentales que tiene el sujeto y el cómo se desarrollan con su entorno. Esto, como ya también lo mencioné, es uno de los identificadores que se utilizan para diagnosticar lo que conocemos como retraso mental. Perdón, se me fue. También tenemos lo que son los subtests, que es algo que es importantísimo que lo sepamos, ya que estos también se utilizan para medir distintas cosas que conforman lo que conocemos como la capacidad intelectual. Algunos de estos son la capacidad de memoria de trabajo a largo y corto plazo, el procesamiento de información, la atención sostenida y la comprensión y razonamiento de tareas tanto verbales como no verbales. La influencia de los aspectos culturales y sociales. La educación y la psicología se transforman constantemente con el paso del tiempo. Y es por eso que al realizar diferentes tests se trata de minimizar la carga cultural que estos puedan tener. Así que tenemos que eliminar la influencia de los aspectos culturales, como por ejemplo, en la aplicación de un test, vamos a eliminar las circunstancias de cada situación, como por ejemplo, de dos niñas, ambas de 8 años, una con una experiencia escolar desde los 2 años, nacida en el país, que ha jugado con materiales infantiles como Legos de construcción, que tienen padres con estudios superiores y la familia habla un lenguaje mayormente de la zona. La otra circunstancia es una niña de 8 años en una situación de las periferias de la ciudad, viviendo en ranchos o fuera de un contexto más, entre comillas, civilizado, que no ha jugado con estos materiales. No va a ser lo mismo estés a la hora de aplicarlos, porque va a variar las cifras. Eso que tenemos que hacer, contextualizar. ¿A qué se refiere? Analizar las circunstancias de las situaciones e ir eliminando ese tipo de contextos. El comportamiento inteligente. A lo largo de los años se ha planteado la existencia de un amplio espectro de habilidades intelectuales que constituyen un fundamento de la capacidad de responder inteligentemente a las exigencias del entorno. Gracias a esto se puede adoptar 3 ideas aportadas por Sternberg. La número 1 es el comportamiento, está determinado por las características del contexto del sujeto. ¿Eso qué quiere decir? Su entorno cultural, sea significativa o no, la conducta inteligente. La resolución de tareas implica la interacción de componentes. Eso está relacionado, a eso se refiere a la relación de su inteligencia y el aprendizaje escolar. La resolución de una tarea es fundamental el grado de experiencia y conocimientos previos. Eso se refiere a cada vez que nosotros hagamos una tarea, se nos van haciendo
más fácil. O sea, van haciendo tareas similares y el grado de experiencia y conocimiento va aumentando. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar de la teoría de las inteligencias múltiples, que es una de las aportaciones de Gardner. Esta teoría menciona que la competencia intelectual de las personas se describe mejor como un conjunto de habilidades, talentos o capacidades mentales de las personas, y esto se describiría como una capacidad unitaria que puede ser medida por una puntuación. Este autor habla de 8 inteligencias que actúan de modo independiente o se apoyan unas de otras o se pueden centrar solamente en una. La primera vendría siendo la inteligencia lingüística, que es la capacidad de procesar con rapidez mensajes lingüísticos, ordenar palabras y dar sentido a los mensajes. Y esto no solo hace referencia a la comunicación oral, sino también a otras formas de expresión como puede ser la escritura, la gestualidad, etc. Después viene la inteligencia lógico-matemático, que es la capacidad de mantener largas cadenas de raciocinio. Esto, pues como su nombre lo hizo, es la capacidad del razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. Es la rapidez que tenemos nosotros para solucionar el tipo de problemas, y este indicador es el que determina cuánta inteligencia lógico-matemática se tiene. Después viene la inteligencia musical, que es la capacidad de producir y apreciar ritmos, tonos y timbres. La inteligencia visual espacial, que es la capacidad de percibir con precisión el mundo visual, espacial e introducir cambios en las percepciones iniciales. Viene lo que viene siendo la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de percibir, comprender a otras personas. Esto pues viene siendo mostrar empatía hacia las demás personas y ponernos en su lugar. Después viene la energía cinético-corporal, que es la capacidad de controlar los movimientos corporales y manipular los objetos con habilidad. Esta, esto pues es sencillo de entender, es la capacidad que nosotros tenemos para movernos a nuestra propia voluntad y pues manipular los objetos sin dificultad. Después viene la inteligencia interpersonal, perdón, intrapersonal. Esta es la capacidad de autoestima y automotivación que tenemos de nosotros. Y por último viene la inteligencia naturalista, que es la capacidad de describir las relaciones entre las diferentes especies. Esto pues permite detectar, diferenciar los aspectos que están en nuestro entorno, como por ejemplo las especies, los vegetales, los fenómenos que están relacionados con el clima, la geografía, todo ese tipo de cosas. Esto por mi parte sería todo, y que tengan buen día. Yo voy a hablar sobre la evaluación del retraso mental. Se nos ofrece información médica que nos aporta datos interesantes sobre el origen de esta discapacidad. Sea alteraciones en análisis genéticos, nos informa sobre el origen hereditario y congénito de la discapacidad. Sea alteraciones neurológicas, nos informa sobre el origen adquirido en los primeros años de vida, o bien congénito en diversas enfermedades de la madre o el niño durante el embarazo o posteriormente. Tal como se define actualmente, el retraso mental es un dato más que hay que relacionar con otros ámbitos de las capacidades adaptativas de la persona, comunicativas, de cuidado personal, habilidad social, autorregulación. Se trata de averiguar tanto como las exigencias que este entorno le propone, como las ayudas que necesita para poder dar respuesta a los retos que se le plantea.
Cabe señalar que en la actualidad se conoce mejor el origen de algunas discapacidades, pero también se encuentran a menudo diagnósticos de retraso mental de origen desconocido. Sin embargo, para averiguar las necesidades y apoyos que están requiriendo estas personas, tenemos que además conocer su entorno. La deprivación social y un entorno no estimulador en los primeros años de vida se ha identificado como una posible causa de retraso mental. Es necesario obtener información desde el ámbito escolar, se evalúan las situaciones en las que el alumno puede ir desarrollando sus capacidades y diferentes inteligencias. Ok, en la intervención podemos encontrar con necesidades que pueden compartir en grupo de personas, discapacidades intelectual, pero también encontraremos particulares individuales que los diferencian. Lo que nos interesa es ser capaces de evaluar las ayudas que damos y podemos dar al sujeto con discapacidad intelectual y al mismo tiempo poder identificar barreras en las que él se encuentra. Y por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención.